Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, está generando acontecimientos en pleno desarrollo en todas las latitudes y longitudes. Pero el raconto de hoy tiene que ver con los dramáticos eventos que tienen lugar y como epicentro la capital Gala. Los que nos siguen incluso los viernes sabrán que el viernes tuvimos el desagradable privilegio de ser los únicos en todo el hemisferio, y cuando digo todo el hemisferio es en todo el hemisferio, que nos conectamos con nuestros 2 servicios satélites habituales, las 2 piernas con las que manejamos la producción, y las 2 estaban enfocadas en París, ¿no? Y el brutal atentado a las discotecas lo tuvimos en permanente servicio la hora completa, traduciéndolos y comentándoselos. Como era un fin de semana interesante, parece que la competencia no reaccionó y fuimos los únicos que nos tocó dar esa larguísima y desagradabilísima primicia. Hoy las consecuencias las tenemos en pleno desarrollo y también esto nos recuerda que cuando se hace represión, vienen las reacciones. Las viejas colonias que fueron reprimidas por generales tristemente célebres, alguno que es emblemático en la tortura, que enseñó a torturar, general Cassés, enseñó a torturar a todos los regímenes represores que mancharon su uniforme en la patria grande latinoamericana, y desde el Caribe hasta la Patagonia reprimieron miserablemente a sus conciudadanos. Bueno, uno de los que les enseñó todo eso fue Cassés, que fue uno de los que derrotaron a las fuerzas nacionalistas en Argelia. Cuando no podían con ellos, vino Cassés y dijo, bueno, ahora sí, pero los vamos a masacrar, violar. Aquí no hay ley, aquí no hay derecho humano, no hay nada. Y ese mismo Cassés, que por esas cosas de la vida también tuvo que taparse un ojo, pero era el otro, fue el que entrenó a las fuerzas más vergonzosamente represoras de América Latina. Fue aquel que llevó a que muchos deshonraran el uniforme. Otros nos fuimos de baja antes cuando se vino aquella ola de represión total en América Latina, cuando estaba girando por la vía democrática hacia la izquierda. Pero no es el tema ahora. Los que nos vieron el viernes vieron que le dedicamos una hora completa a los atentados terroristas en la discoteca. Eso fue una especie de justicia distributiva al estilo nunca compartible, nunca deseable de los terroristas, ¿no? Pero si hablara de Cassés ahora y de lo que hizo ese miserable para enseñar a torturar a los latinoamericanos, deberíamos dedicarle un programa completo y hoy no estamos para eso. Cualquiera sea el caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos cómo la ola de tensión ha puesto en jaque no solo a la Gran Dama, sino a todo París. El redoble de las fuerzas especiales, vean que la boina verde es significativa, también el arma de asalto que llevan, pero vean también que la Gran Dama, que siempre está en cola para poder subir, estaba más sola que la una. Esta toma desde el Trocadero nos da una idea bien clara. Mientras tanto, detenidas 23 personas e incautadas 31 armas enredadas en Francia, poca cosa para el clima tremendo que está en pleno desarrollo. Las operaciones se han desarrollado en centenares de departamentos en el país y se han hecho al amparo del estado de emergencia declarado tras los atentados del pasado viernes, que facilitan los registros domiciliarios. Y el clima de tensión se siente en el ambiente en París. Desde el pasado viernes se han decretado 104 arrestos domiciliarios, 168 registros que permiten acelerar las investigaciones sobre los objetivos radicalizados y alimentar las informaciones que se poseen. Esto es todo un eufemismo para decir, tienen mano libre para presionar entre comillas, es decir, denle con todo, ¿no?
Cazeneuve, que no precisó si los registros y arrestos tenían que ver con los atentados que provocaron al menos 129 muertos, afirmó que hay vínculos, entre comillas, entre las bandas de delincuentes y los grupos terroristas. Descubrió la pólvora, ¿no? En este sentido señaló que se han hecho 18 alijos de estupefacientes, que se han confiscado material informático y telefónico para ser investigado. Como ejemplo, Cazeneuve citó un registro de un domicilio en el departamento del Ródano, en la capital de Lyon, relacionado con el tráfico de armas, que reveló lazos con el movimiento yihadista radical. Los sospechosos se encontraban con numerosas armas en su vivienda. El duelo era oficial, total, y se sumaba la indignación. Las campanas lejanas y el sonido de las cámaras fotográficas era lo único que sonaba en este momento solemne. En el centro de la capital, cientos de personas se reunieron y guardaron silencio en la Place de la République, cercana a los lugares de varios de los ataques, donde los parisinos depositaron flores e encendieron velas desde el sábado. El presidente François Hollande se trasladó hasta la Universidad de la Sorbona, acompañado de su primer ministro Manuel Valls, para seguir el minuto de silencio entre jóvenes que fueron los más golpeados por los terroristas. Se cantó espontáneamente la Marsellesa, se rompió el minuto de silencio en el centro educativo antes de que Hollande saludara a las autoridades docentes, junto con la ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem. El minuto de silencio siguió también en otros puntos de la ciudad, como las proximidades de la sala de fiesta Bataclan, el lugar donde más personas perecieron en los atentados. En la Plaza de la República, en el lugar de homenaje a las víctimas, centenares de asistentes hacían el número necesario, pero no había la gran dama sola, triste, y desde el Trocadero, como de costumbre. Así tuvo que verla desde ese mismo lugar Hitler, ¿no? Porque cuando tomó París, le sabotearon los ascensores y no pudo subir. Asimismo, instituciones europeas y la OTAN guardaron también un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados terroristas de París y en solidaridad con los ciudadanos y las autoridades de Francia. Todas las fuerzas especiales estaban desplegadas. Estos ataques están hechos para dar miedo, pero solo van a hacer fuerte nuestra determinación. El terrorismo y el extremismo nunca van a derrotar la democracia ni a nuestras sociedades libres, afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La búsqueda en los lugares sospechosos se hacía por todos los medios, como estamos viendo. En Molenbeek, en Bélgica, andaba por los techos tratando de ubicar terroristas. En todo caso, Francia reveló la identidad de los involucrados en el ataque a París. La policía francesa indicó este domingo a una de las personas implicadas en el ataque que ocurrió el viernes, en el que perdieron la vida 129 personas y se reportaron centenares de heridos. Fuentes judiciales citadas por la agencia de noticias Associated Press precisan que se trataba de un ciudadano conocido como Bilal Hafdi. Hafdi, de 20 años de edad, quien participó directamente en el ataque del estadio de fútbol, donde la selección local disputaba un partido amistoso con su similar de Alemania. Un segundo terrorista, quien se habría suicidado en el Boulevard Voltaire al accionar el cinturón explosivo, era Brahim Abdeslam, 31 años, mientras que horas antes se logró difundir una imagen de su hermano menor, Saleh Abdeslam, sirio, 26 años de edad, quien es objeto de búsqueda internacional. Obviamente estábamos en Versalles, allí estaba campeando la estatua de Luis XIV. Hollande dijo que niega la hipótesis
de una guerra de civilizaciones en Francia. Ministro de Economía y Asuntos Digitales, Emmanuel Macron. Jean-Yves Le Drian, ministro de Defensa. Ministro para el Medio Ambiente, Ségolène Royal. Ministro de Justicia, Christian Taubira. Ministro de Agricultura y vocero, Stéphane Le Foll. Luego haría su presencia el presidente François Hollande, con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher. François Hollande niega una guerra de civilizaciones. Francia no está en una guerra de civilizaciones, sino en lucha contra los terroristas, que son parte de ninguna civilización, declaró este lunes el presidente francés. Hollande afirma que ataques en París fueron preparados en Bélgica. No estamos involucrados en una guerra de civilizaciones, ya que los asesinos no representan a ninguna civilización, dijo Hollande ante los legisladores reunidos en el Congreso en Versalles. Monsieur le Président de la République, si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre de civilisation, parce que ces assassins n'en représentent aucune. Nous sommes dans une guerre contre... Estamos en una guerra contra los terroristas y yihadistas que amenazan al mundo entero, no solo en Francia. Et pas seulement la France. On face à une organisation, Daesh, dispose... C'est la France tout entière qui était la cible des terroristes. Francia es un país que le gusta la vida, la cultura, el deporte, la celebración. Francia no hace ninguna distinción entre el color y el origen, la trayectoria o la religión. En Francia los asesinos quieren matar ahora a los jóvenes en toda su diversidad. Les assassins voulaient tuer, c'était la jeunesse, dans toute sa diversité. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française. La necesidad de destruir el Estado Islámico es un problema que se enfrenta en el conjunto de la comunidad internacional y yo, por tanto, he pedido al Consejo de Seguridad celebrar una reunión lo más rápido posible y adoptar una resolución para conmemorar este objetivo compartido por todos para luchar contra el terrorismo. De lutter contre le terrorisme. D'ici là, la France intensifiera... A partir de ahora y de ahora en adelante, la Francia intensificará sus operaciones en Siria. Tout entière. Vous la représentez... Momento de gran tensión para la República, pleno el Senado. En conscience que nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre au pouvoir... Sinceramente, creo que tenemos que actualizar nuestra Constitución para permitir a las autoridades que actúen dentro de la ley contra el terrorismo y la guerra. Aux dates prévues. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre... Excluir a alguien de su nacionalidad y dejarlo a alguien sin Estado, porque debemos ser capaces de eliminar la nacionalidad francesa a alguien que es declarado culpable de una violación a los intereses fundamentales de la nación o un acto de terrorismo, incluso si esta persona nació francés. Han oído bien, incluso si han nacido franceses y si tienen doble nacionalidad. Vous êtes les représentants d'un peuple libre qui est invincible quand il est uni. Luego habló de las necesidades presupuestarias para la seguridad. Toutes ces décisions budgétaires. Todas estas decisiones presupuestarias se han hecho con la Ley 2016 de Finanzas, que todavía se está discutiendo, al menos en la mente de algunos. Esto conducirá a un aumento del gasto, que asumo la responsabilidad de ese gasto. Pero en estas circunstancias considero que el pacto de seguridad prevalece sobre la estabilidad del pacto. Je considère que le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Acaban de oír al presidente de Francia nada menos que solicitar la reforma de la Constitución para luchar mejor contra el terrorismo. Recibió una larga ovación de pie, que aquí, vía satélite, la enviaron cortada. Pero como la vimos en vivo y en directo, les aseguro que fue una larga ovación de pie y espontáneamente todo el mundo cantó Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Tenemos que hacer evolucionar nuestra Constitución para permitir a los poderes públicos actuar respetando el Estado de Derecho contra el terrorismo de guerra, señaló Hollande. En todo el mundo, solidariamente, esta es la torre de Tokio, aparecían los colores del tricolor francés. Este es el Tokyo Sky Tree, el emblemático super rascacielos de la capital nipona. Y además miles de personas se solidarizaron con Francia. Unas 3.000 personas se reunieron en la residencia del embajador francés en Tokio el domingo en solidaridad. Mesdames et messieurs, vous demandez de bien vouloir observer une minute de silence. El embajador de Francia, Thierry Daina, dijo que los franceses han recibido muchos mensajes cálidos y reconfortantes en Japón. Esa estrofa de la marsellesa, a las armas, ciudadanos, formemos nuestros batallones, sonó con más fuerza que nunca. Marchemos, marchemos. En Beijing, en Shanghai, en Hong Kong, en todas partes. Well, we feel a deep sense of sharing and communion with the whole of French, the whole national community. We are deeply touched. Todos hablaban de la comunidad nacional afectada y el embajador de Francia, Thierry Daina, dijo hay un sentido de solidaridad con el pueblo francés. Otro de los asistentes dijo, mis amigos en París dicen que están demasiado asustados ahora como para tomar el metro. Rezo por aquellos que perdieron la vida. Otra profesora francesa de 57 años que lleva 25 viviendo en Japón reveló que tiene amigos que viven cerca de donde ocurrieron los ataques y no pudo dormir hasta tener certeza de que todos estaban a salvo. También el gobernador de Tokio, Yoichi Matsuoe, quiero presentar mis respetos a aquellos que murieron y ofrecer mis más sinceras condolencias a la familia de las víctimas. And I don't know if being in Paris would have helped, but you feel very remote from everything that's happening, so it makes it, you feel very helpless. Estudiantes franceses que están en todo el mundo hacían llegar su sentimiento. La embajada y el consulado francés en China también hicieron silencio por las víctimas de París. Axel Croo, consulado general de Francia en Shanghái, dijo que la comunidad francesa en todo el mundo tiene sentido. Liu Chunying, ejecutivo de Hong Kong. Hong Kong, por detrás de la gente de Francia, apoyándolos, condenando estos actos bárbaros de terrorismo contra la humanidad. Nuestros pensamientos están con muchos del pueblo francés en estos tiempos tan difíciles, con sus amigos y con sus familias. Amor desde Hong Kong. La estudiante que había hablado antes decía, es difícil saber si usted tiene que comprobar si sus amigos y familiares, estando tan lejos, están vivos o no. No sé si de haber estado en París esto hubiera ayudado. La ciudadana francesa Martine Bourreau decía, después de este ceremonial, en las antípodas, nos sentimos fuertes. No vamos a estar deprimidos, incluso si nos quedamos boquiabiertos, porque esto fue simplemente terrible. Pero creo que vamos a permanecer juntos y ser aún más fuertes para tratar de luchar contra esta clase de disparates. We were shocked and it was just terrible, but I think we're going to stay together and be even stronger to try to fight this nonsense.
Todo el mundo agregando una vela. La embajada y el consulado francés en China, en silencio. Londres. La hora 11 marcó el minuto de silencio por los muertos de París. He de recordar que la hora 11 del día 11 del mes 11 es significativo porque es cuando terminó la Primera Guerra Mundial y tiene un valor especial en Londres y en todo el Reino Unido. La Plaza Trafalgar, ministro del Interior, Theresa May, también frente a la embajada, y el embajador británico, Sylvie Berman, en este caso la embajadora, y la ministra del Interior, Theresa May. Por toda Gran Bretaña se observó el minuto de silencio, a medida que el Big Ben sonó a las 11, que era al mediodía, hora de París. Las personas se reunieron en Trafalgar Square. El resto de Europa sigue en recuerdo de los muertos. Varsovia. W związku z tragicznymi zamachami Andrzej we Francji Duda, uczcimy presidente minutą ciszy polaco. pamięć ofiar. Y también habló, luego del minuto de silencio, la primera ministra polaca, Beata Szydło. W piątek, kiedy mieliśmy tutaj uroczystość wręczenia nominacji, nikt z nas się El nie viernes, spodziewał. cuando tuvimos una ceremonia de presentación de candidaturas, que nadie había esperado estos trágicos acontecimientos dramáticos que iban a suceder en Francia en la noche. Nikt z nas się nie Nadie spodziewał. esperaba esto y estoy agradecido Dziękuję, że ten rząd que se jest crea en este ważny gobierno dla porque es państwa importante polskiego w tak para el trudnej Estado chwili, polaco, dla Europy, en un momento tan difícil para Europa, żeby tener un gobierno szybko był estable y que tenga un buen stabilny, desempeño. dobrze działający rząd. El primer ministro dijo, las palabras del presidente Lech Kaczynski fueron y son y serán la piedra angular de nuestro gobierno. Juramentan al nuevo gobierno de Polonia, lo estamos viendo. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, tomó juramento a Beata Szydło como nueva primer ministra y a los miembros del nuevo gobierno. Fueron presentándose y firmando nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Wiktor Waszczykowski, Słowa pana prezydenta Antoni Lecha Macierewicz Kaczyńskiego en defensa y en były, justicia, Zbigniew są Ziobro. i będą myślą Otras figuras del przewodnią gobierno son los naszych ministros de Cultura y Patrimonio Nacional, Piotr Gliński, Desarrollo, Mateusz Morawiecki, Ciencia y Educación Superior, Jaroslav Gowin. La toma de juramento, el presidente dijo que es sumamente importante tener un gobierno estable en estos tiempos tan difíciles. Las damas recibieron una ofrenda floral individual. La primera ministra dijo que su gobierno se concentrará en asuntos que importan a los ciudadanos y que el bienestar del Estado será lo más importante para ella. En Riga, Latvia, comandante supremo de Europa, general Sir Adrian Bradshaw. Defense, Mr. Raymond Bagman. We are really facing now. Well, NATO is, of course, already engaged. Bueno, OTAN, por supuesto, está lista, ya participa en una importante operación que está llegando hasta ahora en Afganistán, que fue motivada por la necesidad de combatir este tipo de extremismo armado y violento. Recordarás, por supuesto, el origen de la operación en Afganistán y la necesidad de luchar contra Al-Qaeda allí. Y cuanto a ISIL, Daesh, refiriéndose al Estado Islámico, estamos dispuestos y decididos a dar todo lo que se requiere de las autoridades de OTAN a militares en apoyo de las decisiones políticas que se puede hacer en los próximos días y vamos a esperar y ver. Dijo que estaban listos y determinados para proporcionar apoyos a través de ataques de la OTAN. Sir Adrian Bradshaw, en este caso, por rotación, comandante de la OTAN, por supuesto, británico.
El Estado Islámico, que se atribuyó la responsabilidad por los ataques en represalia por los ataques aéreos franceses en Irak y Siria, advirtió en un video el lunes, hoy, que cualquier país sufrirá la misma suerte con la promesa específica de apuntar a Washington para el nuevo atentado o serie de atentados. En Washington, bandera media asta, clima de tensión. Carmen Viera, de Puerto Rico, Carolina del Norte, representada por Johnny Davison. I don't think we need a video to let them know that they're coming after us. I mean, it's been going on for a long time. No creo que necesitemos un video para hacerles saber que vienen después de nosotros, y me refiero a que estamos pasando desde hace mucho tiempo. Quiero decir que podemos tomar de nuevo a Trípoli cuando primero tuvimos un encuentro con ellos. Entonces, ¿qué hay de nuevo en todo esto? Obviamente debe ser un veterano y se pregunta, ¿para qué hicimos todo lo que hicimos? En el monumento, nativo de Puerto Rico, Carmen Vieira. Banderas a media asta en el monumento, ostensible solidaridad. It's very sad. It's definitely they're trying to take away freedom and liberty. Es muy triste, definitivamente. Están tratando de llevarnos la libertad y quitarnos la libertad a todos. Lo hago aquí en Estados Unidos. No vamos a tolerar eso. No va a pasar con nosotros. Estamos fuertes. Creo en la gente de Francia también está tomando la posición que se debe tomar. No deben estar escondidos porque es lo que quieren ellos al final de todo. Este es un colombiano, Orlando de la Rosa. Dice, esta mañana he escuchado algunas noticias de que Washington estaba en alerta porque había alguna amenaza o algo así. Estoy muy asustado. Pero bueno, yo quería disfrutar de mi estancia aquí. No hay señales ostensibles, pero la tensión flota en el aire, ¿no? Loan Lamar, de Texas. De hecho, vi grupos de seguridad y grupos de servicios secretos y oficiales adicionales y le pregunté al oficial del monumento en Washington, ¿esto es normal? ¿O es que efectivamente debido a las amenazas lo que ocurrió en París? Y él dijo absolutamente. Le di las gracias por lo que hace porque me hace sentir más confortada y estoy bien con eso. Me siento muy honrada en estar en la capital de nuestra nación. Presidente de Carolina del Norte, Hugo Sabino, Carrie. En realidad me siento seguro solo porque estamos en Washington, viendo los diferentes monumentos. Hay mucha seguridad aquí, así que realmente siento que estoy seguro. Mi esposa, por otra parte, que todavía está de vuelta en Cary, ella está bastante nerviosa, no le gusta la idea de que yo esté aquí. Ella me quiere de vuelta a casa, donde cree que estaré más seguro. La paranoia generalizada ya, ¿no? Turistas de Washington visitando los monumentos a pesar de las amenazas sobre Washington del Estado Islámico. Esto viene de un lugar no identificado. Un hombre que dice ser Al-Qarar, el combatiente islámico, dice: le decimos a los estados que participen en la campaña de los cruzados que por Dios tendrán su día. Inshallah, como la francesa, por Dios, que nos impactó en Francia en el centro de su residencia en París. Luego nos juramos que vamos a golpear a los latinos en su centro en Washington. A golpear latinos, esto no tiene sentido, es una traducción horrenda esto. Y este caballero Al-Gharib, argelino, dice: yo le digo a los países europeos, estamos llegando hasta ustedes, llegamos con trampas y explosivos, vienen cinturones explosivos y armas de fuego, silenciadores, no serán capaces de detenernos porque somos mucho más fuertes que antes. El Estado Islámico amenaza, verbal y por escrito. Escuadrones de la muerte de la escuela francesa parece que también son de alguna manera noticia. Mientras tanto se informa que murió el jefe del espionaje francés que reivindicó las torturas cometidas por su ejército en Argelia. El hombre que en su momento partió para demostrar que los líderes de los países de Occidente podían controlar a todos los terroristas. Bueno, esto es el raconto de lo que ocurrió
en el estadio en Francia cuando se inició todo este dramático fin de semana. El general Paul Ozerez, jefe del contraespionaje francés durante la guerra de Argelia y oficial que reconoció y reivindicó públicamente las brutales torturas cometidas por el ejército francés, murió a los 95 años, según informó una organización de excombatientes. Hubiera estado gozoso de estar aquí para ser más represor, ¿no? Y fue el que le enseñó a todos los gobiernos gorilas de la triste década en la patria grande latinoamericana y caribeña a desarrollar las torturas más brutales. Este es un raconto de lo del viernes, donde estuvimos transmitiendo en forma continua para ustedes. Ozerez inmortalizó la frase: la tortura se convierte en legítima cuando la urgencia lo impone. Que fue uno de los principales ejecutores de la llamada guerra antisubversiva en Argelia en los años 50, que luego los franceses exportaron a Argentina. Aquí lo tienen. Usaba un parche bastante grotesco, el que se compra en la farmacia, no era nada anatómico, parece un sostén, pero lo usaba en el ojo izquierdo. No tengo nada que ver con ese señor, salvo que ambos hemos sido militares, estamos en los bandos contrarios. Pero Ozerez, quien inmortalizó la frase "la tortura se convierte en legítima cuando la urgencia lo impone", fue uno de los principales ejecutores de la llamada guerra antisubversiva. Y este fue el que se replanteó sin remordimiento el uso de la tortura, moneda común durante la batalla de Argel, y sostuvo que todos los abusos fueron tolerados e incluso recomendados por el poder político en París. Indignado por los reclamos y las denuncias de las víctimas argelinas que intentaban terminar con uno de los mayores tabúes de la sociedad francesa, el represor publicó su propia versión de los hechos en el libro Servicios Especiales, Argelia, 1955-57. Pero este, que debe estar, por supuesto, mimado por Estados Unidos, ¿no?, en la quinta paila del infierno ahora, fue el que le enseñó a los militares de América Latina y de todo el continente a torturar de una manera que no se conocía. Incluso los tupamaros que sabían cómo superar torturas empezaron a quebrarse. Nada que ver, ¿no? Es tan antiestético como el lugar que tiene en la historia, pero este señor fue el que reventó a los patriotas en la guerra de Argelia y luego lo tomaron como modelo cuando Washington dijo: denles con todos a todo el que parezca de izquierda, y por supuesto aquel que provenía a ser un brillante oficial se transformó en ese increíblemente brutal torturador sin tener ningún elemento que pudiera decir hasta se hizo por la patria, nada de eso. Estaban masacrando con todo y sus condecoraciones los veteranos que se transformaron en los especialistas en quebrar gente. Y quebrarla desde Dien Bien Phu, donde tuvieron que salir con las manos en el trasero, y luego, casi como una venganza, quebrarlos en Argel. Bueno, ese maldito, que debe estar en la quinta paila del infierno, fue el que enseñó a todos los represores de América Latina las tácticas más espantosas de tortura. Y con eso sí empezaron a quebrar gente. Bueno, la historia vuelve, ¿no? Vuelve como una comida que no se puede soportar, que hay que regurgitar. Y uno dice, ¿hasta cuándo? Bueno, parece que mientras haya poderes donde la ética tenga mucho más que ver, tenga mucho que ver. Bueno, iba a mostrarles algo, pero mejor no, porque tenemos la hora del corte y no hay opción. Vamos al corte, señor director.
9:38 minutos de la noche. Hace pocos minutos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se expresó a través de su cuenta personal, @Nicolás Maduro, en la red social Twitter, a propósito de la campaña electoral con miras a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, escribiendo: reproduce en cada esquina, en el barrio, en cada fábrica, en cada liceo, el video de la campaña, adjuntando la etiqueta para la asamblea, como sea. También adjuntó el video de 30 segundos que pueden ver a continuación. Y aunque sean bastante, vamos como hay tanta la caballería que lucha y que canta. Somos pueblo valiente. Somos como Robert Serra, lucha y pasión. Haremos irreversible la revolución. Somos pueblo valiente. Los del Caracazo y el 4 de febrero. Somos los hijos de Chávez, nuestro gran guerrero. Somos pueblo valiente. Video de la campaña electoral rumbo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que puede volver a observar a través de la cuenta personal del presidente de la República, @Nicolás Maduro. Nosotros despedimos en directo. Siguen en sintonía de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Los candidatos de la Revolución Bolivariana son sencillamente las mejores y los mejores, porque tienen un proyecto histórico. Úsalos y gana. Realiza pagos, transferencias y depósitos a través de los canales electrónicos de la banca pública y acumula cupones que te permitirán ganar mensualmente uno de los 20 vehículos 0 kilómetros o de los 700 bonos de 10.000 bolívares que tenemos para ti. Busca más información en las páginas web de los bancos Venezuela, Bicentenario y Tesoro. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2015. Ojos que nos ven desde nuestra historia. Ojos que quedaron en nuestra memoria. Ojos que caminan con toda la gente. Ojos que protegen la flor del presente. Ojos que la patria por doquier inundan. Ojos que nos llaman a la libertad. Ojos que nos miran con visión de paz. Ojos que nos miran el alma profunda. Los ojos de Chávez, nuestro comandante. Muy fluida situación internacional, se refleja por supuesto en los comentarios del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Los que el viernes no estaban disfrutando del sábado pequeño, ¿no? Le petit samedi, como dicen los galos, vieron que estuvimos 1 hora cubriendo el atentado a las discotecas en París, cambiando de satélite permanentemente, traduciendo y comentando en vivo y en directo. Fuimos los únicos que hicimos esa cobertura en todo el hemisferio. Únicos en todo el hemisferio, lo comprobamos, ¿no? Pero eso no es el caso, ese es el deber ser. Lo importante ahora es lo que dijo el comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, y confirmó que lamentablemente murió un venezolano en los ataques en París, y además dijo: el imperialismo mató al coronel Gaddafi porque era contención del terrorismo extremista y ahora intentan acabar con Siria. Eso es una verdad como un templo. Yo tuve el honor de conocer al coronel Gaddafi, es más, cené con él, y no era el único invitado, en las escalinatas del Palacio del Rey Idris, en las alfombras. Estábamos en la alfombra de él, inmediatamente mi alfombra, y conmigo estaba Ricardo Alarcón de Quesada, famoso diplomático cubano, y su recordadísima, queridísima esposa, que en paz descanse. Y incluso una foto, por esas casualidades, yo no sabía que el presidente iba a hablar de eso, creo que tengo una foto en la oficina mientras él habla, lo que creo que la voy a traer. Y el coronel Gaddafi realmente era un nacionalista, no era ni por casualidad un tirano, era un hombre de la democracia directa. Yo vi delegaciones de los pueblos del interior venir en camiones, en autobuses. Tenemos este problema y nadie se iba sin una solución. Y un hombre que se educó en las escuelas militares de Europa. Claro, mientras era negocio tenerlo, después vino esta onda de cambiar el mapa geopolítico del Medio Oriente
ya sabemos en base y por los intereses de quiénes, y lo demás es el caos en el que estamos, ¿no? Un caos premeditado, preparado, del cual no sabemos dónde va a terminar esto. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y luego nos vemos y les traigo una foto histórica. Comandante en jefe, presidente constitucional. Comando Sur, los Estados Unidos, como lo vamos a ver ahora, bueno, han desestabilizado el resto del mundo. Y en vez de tener un poquito de responsabilidad, los mandos del imperio estadounidense, los que mandan en Estados Unidos, en vez de tener un poquito de responsabilidad, no, ahora pretenden desestabilizar América Latina y el Caribe, desestabilizar a Venezuela. Si en Venezuela se perdiera la revolución, se desestabilizaría toda América Latina y el Caribe. Todo se desestabilizaría. Y si aquí se impusiera una contrarrevolución extremista, nosotros iríamos a la batalla. A todo nivel, sépanlo. Iríamos a la batalla con todo lo que tenemos. Que lo sepa el imperio. Somos los hijos de Bolívar, ¿oyeron? General Kelly, mírame los ojos. Somos los hijos de Bolívar. ¿Oyó? Respete a Venezuela. Y Venezuela tiene que hacerse respetar, con su conciencia, con su movilización y con su moral. Hoy estuvimos viendo, me dicen, aquí están las declaraciones del embajador Rafael Ramírez Carreño, embajador ante la Organización de Naciones Unidas de nuestra patria bolivariana. Dice, durante su participación en el Consejo de Seguridad, el embajador Rafael Ramírez extendió palabras de solidaridad y apoyo a Francia ante los atentados terroristas del pasado 13 de noviembre. Viernes 13, perdón. Estábamos en el Zulia, en Maracaibo, entregando la vivienda a 800.000. Asimismo condenó el terrorismo en todas sus manifestaciones, así como los ataques del Estado Islámico contra las instalaciones de las agencias humanitarias. Después más adelante dijo, alegó que no hay terroristas buenos y terroristas malos. Todos son terroristas. Así es. Sobre este tema, la canciller Delcy Rodríguez estuvo en París atendiendo y llevando la solidaridad directa, atendiendo a un venezolano que está herido. Lamentablemente falleció otro compatriota venezolano producto de estos ataques terroristas. Dice el Papa Francisco que este es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El Papa es un hombre muy equilibrado, mesurado, objetivo. Cuando vino a la visita en Cuba habló de estos temas, que allá había empezado la Tercera Guerra Mundial. Estas expresiones de terrorismo criminal, muy criminal, bueno, son el resultado de un mundo. Son el resultado de un mundo que se fue incubando en las últimas guerras, en las últimas intervenciones que ha habido, en la destrucción de Irak, en la guerra famosa antiterrorista de George W. Bush, y cómo destruyeron Irak, un país estable. El régimen político que cada país tiene es asunto de cada país. De un día a otro, bueno, hicieron una campaña mundial, hicieron creer al mundo entero, o la opinión pública de Estados Unidos, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Dicho sea de paso, armas de destrucción masiva que tiene Estados Unidos, pero que parece que no puede tener más nadie. Ellos sí las pueden tener, las armas químicas, biológicas, etcétera, etcétera. Armas de destrucción masiva. Y con esa mentira invadieron y descuartizaron Irak. Hoy Irak está llena de violencia y han surgido grupos terroristas con un gran poder económico, militar
y lo que es peor, un gran poder de influencia en la juventud de estos países. Es la juventud que vio a su madre violada por un soldado estadounidense. Es la juventud que vio a un hermano y un padre muriendo inocentes en un hospital con una bomba de un avión de Occidente. Luego se metieron con Libia. Se metieron con Libia. Y sobre Libia se dijo bastante, pero ellos fueron contra Libia. Y el coronel Muammar Gaddafi, el líder de Libia, lo sé porque yo participé en muchas reuniones con el comandante Chávez, junto a él. Era la contención, lo decimos desde Venezuela desde hace muchos años, pero yo lo ratifico hoy. Gaddafi era la contención del terrorismo extremista del norte de África hacia el resto de la región del Mediterráneo. ¿Y quién destruyó y mató a Gaddafi? Después de darle la mano y quitarle los dólares, ¿quién destruyó a Libia? ¿Quién descuartizó a Libia? Hoy en Libia, bueno, hay una disputa de 3, 4 gobiernos. Hoy en Libia hay no sé cuántas bandas terroristas. Todas las armas que tenía el poderoso ejército de la República Árabe Libia están en manos de los terroristas. Es un mercado libre de explosivos, de armas, de dinero. ¿Quién destruyó a Libia? Es que nadie va a asumir la responsabilidad de la destrucción de Libia. Ah, y abrieron lo que llamamos en Venezuela una caja de Pandora, ¿qué llaman? Eso se entiende en Venezuela, en el mundo no se entiende, pero abrieron una caja de sorpresa y todo el terrorismo que era contenido y controlado por Gaddafi, en coordinación inclusive con los organismos de inteligencia de Europa, lo destruyeron. Y luego se fueron por Siria. ¿Y qué hicieron en Siria? Han destruido Siria. Y Venezuela ha dicho una y mil veces, y yo lo ratifico aquí, solo el presidente Bashar al-Assad, presidente legítimo de Siria, junto a su pueblo, junto a su ejército y junto a su partido, pueden garantizar la estabilidad de Siria y de toda la región. Y lo decimos hoy aquí. Si el presidente Bashar al-Assad es derrocado, lo que hemos visto en París será un niño de pecho ante lo que se verá en todo el mundo por irresponsabilidad de la política del caos del imperio estadounidense y de la OTAN. Es así. Hemos planteado ante la ONU que se arme, se construya, se articule una nueva alianza de paz sobre el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, pero que se tome en cuenta en una nueva alianza de paz al gobierno de Siria, del Líbano, de Irak, de Irán, de Egipto, de Jordania, y sean esos gobiernos mancomunados los que conduzcan al resto de los países aliados, Rusia y otros países, para combatir integralmente el terrorismo que ha sido incubado por culpa de Occidente, por culpa del imperialismo, y que amenaza a la humanidad. Razón tiene el presidente Bashar al-Assad cuando lamentó los ataques terroristas en Francia y dijo, ahora Francia entiende y el mundo entiende lo que está viviendo Siria desde hace 5 años todos los días bombas, todos los días asesinatos, en Damasco, en Homs, en Sueida, en Alepo. Destruyeron la ciudad de Palmira, patrimonio histórico de la humanidad. ¿Y quién armó, quién entrenó y quién financió estos grupos terroristas? Occidente. Que asuman su responsabilidad. Una nueva alianza de paz. No está de más nosotros recordar las alertas que hizo nuestro comandante Chávez. No sé si las tenemos a tiro. Las comparto con ustedes. Veamos lo que dijo nuestro comandante Chávez cuando empezaba esta locura infernal. Para que los pueblos tengamos conciencia de lo que se ha hecho es responsabilidad de quienes han tomado las decisiones de destruir Irak, Libia y Siria. Esta es la posición histórica que ha tenido la revolución bolivariana. Ha sido una posición justa, correcta, de alerta. Y nosotros desde Venezuela llamamos al mundo, a los que toman decisiones
a que cesen en su locura de querer destruir Siria, de querer sustituir el gobierno legítimo de Siria. Ya bastante daño han hecho. ¿Cuántos millones de sirios están refugiados en otras partes del mundo? ¿Cuántos miles de sirios, de iraquíes, de afganos, de libios y libias están hoy recorriendo los caminos hacia Europa o cruzando el Mediterráneo? Decimos en Venezuela, este juego está trancado, peligrosamente trancado. Por un lado, los miles y miles de migrantes. Por otro lado, los miles de terroristas captados por estos grupos y financiados con millones y millones de dólares. Y por otro lado, la violencia criminal que se expresó en París, pero que todos los días la han vivido los pueblos de Libia, de Irak y de Siria. Uno siente como propio el dolor cuando las imágenes de Francia, de París, ¿verdad? Muy doloroso la pérdida de la vida de un muchacho venezolano allá y otro herido, y de jóvenes latinoamericanos, estuvimos viendo en las televisoras mundiales. Pero también sentimos como propio cuando asesinan con bombas, rockets, misiles y atentados terroristas a jóvenes, a hombres y mujeres en Trípoli, en Bagdad, en Damasco y más allá. Es la misma humanidad. Así como no hay terroristas buenos y no hay terroristas malos, no hay violencia buena ni violencia mala, pues. Y no hay seres humanos de primera y seres humanos de última por allá. Nos duele el pueblo árabe. Amamos al pueblo árabe. Amamos la causa de la paz y la causa árabe. Como se lo dijimos a monarcas y jefes de Estado hace unos días que estábamos en Arabia Saudita. Amamos a los pueblos árabes, a los pueblos musulmanes y abogamos por la paz. Yo, a nombre de nuestro pueblo, ratifico las propuestas que he llevado en la ONU en el año 2014, la tenemos a tiro. Año 2014, deciré, compañero, 2014, estaba este debate en la ONU y nosotros hicimos humildemente nuestra propuesta. 2014 yo hice la propuesta, una nueva alianza, y que se respetara a los gobiernos de Irak, de Siria, de Irán, de Jordania, del Líbano, Egipto, de toda esa región, y se hiciera una alianza de protección y de apoyo. Si se hubiera tomado ese camino, yo estoy seguro que estos ataques terroristas no se hubieran dado. Porque es duro, vencer a estos grupos terroristas va a ser muy duro. Que nadie se llame engaño. Que nadie se llame engaño. El peligro y la amenaza es más grande de lo que dicen los medios de comunicación. Así que la batalla contra el terrorismo tiene que ser tiene que ser sincera, tiene que ser transparente y tiene que ser total. Si no, el legado que dejarían ustedes, mandatarios de los países imperialistas del mundo, bueno, no les alcanzará por los siglos de los siglos para ser recordados como los que dejaron al mundo plagado de terrorismo, de muerte y de miseria. No les alcanzará el tiempo de lo que los pueblos recordarán, como hoy es condenado, por ejemplo, George Bush. Ellos pretenden no solamente eso, sino pretenden venirse a desestabilizar Venezuela ahora. La guerra contra Venezuela es total, del general John Kelly y del Comando Sur del Pentágono. Es total la guerra. Y ellos pretenden hacernos a nosotros, por otras vías, lo que le han hecho a Irak, a Libia y a Siria. No han podido ni podrán, pero lo pretenden. Insensatos, irresponsables, imperialistas. Lo pretenden. Y yo lo denuncio ante el mundo. Pretenden hacer con Venezuela los mismos procesos de descuartizamiento y desestabilización que han hecho en el mundo árabe, en África y en el Medio Oriente. Y si Venezuela cayera, que no va a caer, porque esta es la patria de Bolívar, lo que se ha visto allá, las migraciones masivas, se quedarían pequeños a lo que en pocos meses se vería en todo el Caribe.
Caribe suramericano, el Caribe insular, el Caribe centroamericano. Y estoy seguro que si eso llegara a pasar, saldrían los mismos imperialistas, quién sabe, a buscar qué fórmula contra nuestro pueblo. Por eso hay que preservar la revolución bolivariana, preservarla adentro, preservarla afuera, y la paz para seguir teniendo esta voz que tenemos, para seguir diciendo la verdad. Yo quisiera compartir con ustedes, antes de despedirnos, estos videos para la reflexión y para seguir cimentando la posición de la diplomacia bolivariana de paz que llevamos adelante desde Caracas, desde Venezuela. Coherencia de la diplomacia bolivariana de paz, desde Chávez hasta este tiempo. Y si esta voz fuera escuchada con sensatez por quienes toman decisiones, otro mundo tendríamos. Hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional. Nadie se puede abogar el derecho de armar ejércitos terroristas para derrocar un gobierno como han hecho contra el presidente Bashar al-Assad en Siria. Nadie se puede abogar el invadir, bombardear y destruir todo un régimen político, social y económico como se hizo en Libia. Nadie se puede abogar invadir masivamente y tomar a todo un país histórico como es Irak, la antigua Babilonia, y destruir sus cimientos sociales. ¿Cuántos muertos se contabilizan desde la invasión 2003 hasta nuestros días? Más de 1 millón en Irak. Se dice fácil, ¿verdad? 1 millón. Son 1 millón de historias, de sufrimientos, de dolores, de destrucción, de un pueblo, de una comarca, de una calle, de un hospital. ¿Cuántos muertos hubo en el periodo de derrocamiento de Gaddafi y de destrucción de Libia? Se dice que más de 100.000, más de 20.000 incursiones aéreas, de todos los aviones de Europa, de la OTAN. ¿Quién mandó los aviones de la OTAN a destruir Libia? Destruyeron edificios, hospitales, carreteras, autopistas, instalaciones, escuelas, mataron gente de todo, bueno, gente, hombres y mujeres de Libia. ¿Y en Siria qué han hecho con Siria? Nosotros conocemos muy bien Siria. Tuvimos mucho tiempo allá. Yo le mando un saludo desde aquí a la comunidad árabe siria, querida, respetada comunidad árabe siria, una comunidad de trabajo. Nosotros conocemos bien Siria, Damasco, Sueida, bastante lo recorrí como canciller, un país en paz. Caminamos bastante esas calles de Damasco. Allá estuvimos en los huertos de Sueida y cómo han destruido Siria. Un país que tiene una tradición de 5.000 años continua. Las tierras por donde estuvo nuestro Señor Jesucristo y estuvo el profeta Alá. Son tierras sagradas. Siria es la contención para que los grupos terroristas, llámese Estado Islámico, cualquiera de esos grupos, no lleguen con toda su fuerza a Europa. Desde Venezuela llamamos a una reflexión y una rectificación histórica a Europa, a los Estados Unidos. Desde Venezuela llamamos a una nueva política de alianza para la paz, a ceder en sus falsos orgullos imperialistas y a construir una política que ponga su acento en el ser humano. Bueno, estas son algunas reflexiones que queríamos hacer. Vamos a mantener este tema en el debate de todos los días. Está en pleno desarrollo. Desde Venezuela hemos alertado todas estas situaciones y desde Venezuela, como lo dije, acompañamos desde nuestro corazón al pueblo de Francia, al gobierno de Francia y a todos los pueblos que son víctimas del terrorismo. Y sabe la humanidad entera que nuestra voz, humilde voz del pueblo de Bolívar y nuestra voluntad está a la orden en el Consejo de Seguridad de la ONU para un plan verdadero, sincero, útil contra el terrorismo en todas sus expresiones y formas. Es la Venezuela de la paz, la Venezuela que levanta las banderas de la diplomacia bolivariana de un nuevo mundo. Bueno, queridos compatriotas, vamos a quedarnos aquí trabajando. Vamos a quedarnos trabajando, les agradecemos toda la atención.
Como siempre pedimos las bendiciones de nuestro Dios para toda la familia de Venezuela, para toda la patria venezolana, y le decimos al pueblo: pueblo, fuerza, trabajo y construcción. Y como siempre nos despedimos con el grito de guerra: hasta la victoria siempre, venceremos. Buenas noches a toda Venezuela. Bueno, volvemos a estudios porque el tiempo extra se lo tomó el señor presidente y realmente esto había que difundirlo. Y aquí está la prueba, me remito, en esta foto. Vamos a hacerle un full close-up. Aquí está el coronel Gaddafi. Estamos en las escalinatas del ex Palacio del Rey Idris, Palacio del Pueblo. Entonces, esta era la persona que siempre lo acompañaba, recuerdan ustedes. Y aquí está este servidor, la época en que los periodistas para ir a las zonas tropicales usábamos, ¿se acuerdan cuando estaban de moda los safaris, no? Y ahí fue cuando tuve el honor de cenar con el coronel Gaddafi, que en ese momento no era el niño malo que después se transformó, después que le sacaron todo lo que tenían que sacarle. De este lado estaba la siguiente alfombra, ahí cenábamos a cielo abierto en los jardines del palacio. Allí estaba Ricardo Alarcón y su esposa de entonces, que en paz descanse. De ahí hicimos contacto. Esto se lo debo a un coleguita que no llevó cámara, ¿no? Entonces yo le serví con mi cámara portátil y le dije, bueno, tómame las fotos con Gaddafi. Cada vez que yo miraba la cámara, él no me tomaba cuando yo miraba a Gaddafi. Pero me quedó ese recuerdo, entre otras muchas cosas que no voy a decir ahora. Y ese coronel Gaddafi sí mandaba y sí era solidario, ¿no? Lo vi realmente hacer cosas que no se esperaban de un mandatario de esa época. Como quiera que sea, después de ahí hice contacto con el Frente Polisario y recorrí todo el Magreb y me metí en el Sáhara, 4.000 kilómetros, fue la primera vez, década del 70. 10 años después dicen, todavía estamos peleando, ¿quieres volver? Y volvimos. Hay una edad para eso, ¿no? El coronel Gaddafi era una pieza insobornable de la soberanía y del rescate de la cultura y del orgullo árabe. Bueno, tiempos interesantes, ¿no? Alguien dijo alguna vez que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes. Nunca supimos si era una bendición o lo contrario, pero vaya que no nos aburrimos nunca. Volveremos mañana cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, que por lo demás prometen ser realmente inolvidables. Otra vez le mostramos a Gaddafi. Ahí estaba, en el Palacio del Rey Idris, y esto fue una exclusiva para el Diario Nacional de la época. Me acuerdo que no había internet todavía, era un secreto militar. Tiré un telex y dije, hice contacto con el Frente Polisario, me voy allá al desierto del Sáhara, si salgo les cuento. Qué épocas aquellas, ¿no? Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Los esperamos mañana de ese lado del receptor. Disponga usted de las cámaras, señor director.